¿Es México un lugar que se burla de la tradición? Para Ana, una joven alemana criada bajo la sombra de una disciplina casi sagrada, esa pregunta nunca había existido. Creció en un mundo de reglas precisas y legados inmutables, un mundo donde el sabor de su hogar, el Baumkuchen, el pastel de árbol, era un testamento de la perfección. Pero un verano, al cruzar el océano para reunirse con su padre en la vasta y vibrante Ciudad de México, esa certeza, tan sólida como el roble de la Selva Negra, estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos. Fue en el lugar más inesperado, en un Oxxo, bajo la luz fluorescente y el zumbido constante del aire acondicionado, donde encontró algo que desgarró su alma. Allí, en un estante de plástico, yacía el símbolo de su herencia, el orgullo de generaciones de maestros pasteleros alemanes, reducido a un producto de conveniencia. El nombre, los ingredientes, el precio irrisorio y el lugar de venta, todo era una afrenta. Una furia helada, tan precisa como la técnica de su abuelo, se encendió en su interior. Sintió su orgullo pisoteado, su historia profanada. Pero esta historia no termina en la indignación. ¿Qué era exactamente ese postre que la hizo enfurecer? ¿Y cómo un simple pastel de 20 pesos, envuelto en celofán, podría cambiar su destino para siempre? Acompáñenme a descubrirlo. El aroma del Baumkuchen era el aroma del abuelo Klaus. En el corazón de un antiguo pueblo alemán, la pastelería de su familia era un santuario impregnado del perfume de la leña de haya, la riqueza de la mantequilla batida y la dulzura profunda de los huevos frescos. Desde niña, Ana observaba la espalda encorvada de su abuelo mientras trabajaba. Veía sus manos, un mapa de viejas quemaduras, guiando con una ternura reverencial el cilindro que giraba lentamente sobre el fuego, capa tras capa, anillo tras anillo. Cada movimiento era una lección silenciosa, grabada en su memoria con la fuerza de un mandamiento. Das ist am Werksgeist, decía siempre su abuelo. Este es el espíritu del artesano. En esa frase resonaba el orgullo de un estirpe y la advertencia de no desviarse jamás del camino. Para Klaus, que nunca omitía un solo paso, la pastelería no era un trabajo, era un arte, una liturgia. Ana creció bajo esa doctrina, aprendiendo que el Baumkuchen era un símbolo del espíritu inquebrantable, de la paciencia y de la pureza. En un rincón de la tienda, protegido como una reliquia, descansaba un grueso libro de recetas encuadernado en cuero. Sus páginas amarillentas detallaban con una minuciosidad asombrosa cada aspecto de la creación, los ingredientes permitidos, los aditivos prohibidos, el método exacto de mezcla y los tiempos de horneado. Existían, de hecho, estándares nacionales en Alemania para proteger la integridad del Baumkuchen. Estaba prohibido usar cualquier grasa que no fuera mantequilla. Prohibido el uso de levadura en polvo. La proporción de huevo debía ser el doble que la de harina. Si no se cumplían estas reglas, simplemente, no se tenía el derecho de llamarlo Baumkuchen. Aunque Ana no era pastelera, había absorbido ese orgullo por el sabor como si fuera el aire que respiraba. Para ella, el pastel de árbol no era un postre cualquiera, era el emblema de su patria, la obra de la vida de su abuelo, la materialización de su identidad. Cuando llegó a la universidad, Ana eligió estudiar ciencias de la alimentación. Pasaba sus días en un laboratorio, rodeada de teorías, datos y equipos de acero inoxidable. Sin embargo, sentía que nada de eso podía compararse con la calidez que emanaba de las manos de su abuelo. Por más que la tecnología avanzara, el alma de aquella pastelería era irreplicable. Un día, recibió un paquete de su madre. Dentro, junto a una pequeña pieza de Baumkuchen perfectamente sellada al vacío, había una nota escueta: este verano vas a México, ¿verdad? Llévale esto a tu padre, para que no olvide el sabor de casa. Al abrir el empaque, el aroma familiar la transportó. La dulzura del pastel recién horneado, el humo de la leña, el tacto de las manos de Klaus, todos los recuerdos la inundaron. Con un cuidado casi ceremonial, guardó aquel trozo de su hogar en la maleta. Se preparó para su viaje a México, un viaje que no estaba motivado por la curiosidad turística, sino por el simple y profundo deseo de reencontrarse con el padre que vivía solo en una tierra extraña. Aún no lo sabía, pero en ese país, los valores que había defendido toda su vida estaban a punto de enfrentarse a su prueba más dura.
En el momento en que las ruedas del avión tocaron la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, un pensamiento cruzó la mente de Ana: qué bueno haber llegado. Pero no era un sentimiento de expectación gozosa. Era, más bien, una tensión sorda, una ansiedad inexplicable que se apoderaba de su corazón. Para otros, este viaje durante las vacaciones de verano sería una aventura exótica. Para ella, era una misión personal y sencilla: pasar tiempo con su padre. No tenía planes de visitar pirámides ni museos, y no sentía una atracción particular por la cultura mexicana. Su único anhelo era ver a su padre sano y salvo. Al salir a la sala de llegadas, una cara familiar la encontró entre la multitud. Su padre, con la piel un poco más bronceada por el sol del altiplano, pero con la misma sonrisa tierna que recordaba de Alemania. Se acercó y le quitó la maleta de las manos. «¿Por fin llegaste?» «¿Estuvo pesado el viaje?», preguntó él. «Para nada». «Más tranquilo de lo que esperaba», respondió ella. Unas cuantas frases breves que delataban el tiempo que habían estado separados. Pero incluso en el silencio que siguió, había una extraña sensación de consuelo, de pertenencia. En el coche, mientras se abrían paso a través del denso tráfico de la ciudad, un desfile de imágenes desconocidas pasaba ante sus ojos. Edificios de apartamentos que parecían tocar el cielo junto a techos de lámina. Motociclistas que se deslizaban entre los coches con una fluidez caótica que, de alguna manera, parecía tener su propio orden. La gente en las aceras caminaba con rostros impasibles, pero saludaba con un gesto familiar a los dueños de los puestos callejeros. Era como si todo aquí funcionara bajo un conjunto de reglas completamente diferente al de Alemania. Más tarde, en el vagón del metro, Ana contemplaba el paisaje urbano del atardecer. Las luces de las oficinas y las viviendas se derramaban sobre la ciudad, reflejándose y brillando en el cristal de la ventana. En ese instante, sintió una punzada, una anomalía sutil en su interior. «Hay algo aquí», pensó, aunque no podía ponerle nombre. La conversación con su padre seguía siendo intermitente, pero no había necesidad de forzarla. El simple hecho de estar juntos de nuevo, compartiendo el mismo espacio, era lo más valioso. Al llegar al apartamento de su padre y quitarse los zapatos en la entrada, la sensación fría de los azulejos pulidos bajo sus pies la sorprendió. «Es para la humedad y el calor», explicó su padre. «Al principio no me acostumbraba, pero ahora es muy fresco y agradable». Ella sonrió levemente. Desde la ventana de su habitación, las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Era una vista extraña, pero no la hacía sentir incómoda. Esa noche, sacó de su maleta el baumkuchen horneado por su abuelo y lo colocó con delicadeza sobre la mesa. Aunque aún no había sucedido nada, su corazón latía con fuerza, como si presintiera que el encuentro que estaba por venir sacudiría, silenciosa pero profundamente, los cimientos de sus convicciones. La cena con su padre, después de tantos años, fue un poco torpe, pero no desagradable. «¿Hay algún lugar al que quieras ir mañana?», preguntó él. Ana negó suavemente con la cabeza. Le bastaba con caminar junto a él, sentir un poco más la atmósfera de este país. Al día siguiente, una comida en un pequeño puesto junto a una estación de metro le ofreció una sorpresa inesperada. Unos tacos de suadero, la carne suave y sabrosa, la tortilla caliente, la salsa verde con su picor exacto. Eran sabores que probaba por primera vez, pero que, extrañamente, le resultaban familiares. La comida mexicana, pensó, quizás no era ostentosa, pero tenía una habilidad única para presentar el sabor original de los ingredientes con una claridad asombrosa. De regreso al apartamento, su padre se detuvo y, con un gesto natural, empujó la puerta de un establecimiento. Era un Oxxo, la tienda de conveniencia omnipresente en cada rincón de México. Al principio, Ana no entendió qué podía haber de interesante allí, pero en cuanto entró, su percepción cambió por completo. La mercancía estaba organizada con una eficiencia que la dejó atónita. Los empaques de colores brillantes estaban dispuestos con una precisión milimétrica. Desde comida preparada, revistas y artículos de primera necesidad hasta utensilios de cocina, todo estaba compactado en un espacio limitado, como un microcosmos de la eficiencia y el orden de este país.
Paseaba la vista entre empaques que nunca había visto y nombres de botanas que no podía pronunciar cuando, al llegar a un estante de productos de temporada, algo la hizo detenerse en seco. Pastel de anillos. 20 pesos. Esas palabras, impresas en una etiqueta simple, yacían en un rincón del estante como si fuera lo más natural del mundo. Un pastel dentro de una bolsa de plástico transparente, con el nombre escrito en una tipografía sencilla. En el instante en que lo vio, sintió como si algo dentro de ella se desgarrara. Ese nombre, Baumkuchen, era un símbolo de orgullo que solo artesanos como su abuelo tenían derecho a usar. Era un postre que exigía paciencia, que se horneaba capa por capa, dejando cicatrices de quemaduras en las manos del maestro, un dolor que se convertía en parte integral del sabor. Pero ahora, aquí estaba, exhibido como una golosina cualquiera, barato, anónimo. Su mirada temblorosa se clavó en el empaque. Una oleada de emociones, una mezcla de rabia y desconcierto, la dejó sin palabras. No podía soportar que fuera tratado con tanta ligereza, con tanta indiferencia. El orgullo de su abuelo, la historia de su familia, el nombre que lo simbolizaba todo, estaba siendo consumido de esta forma banal. Su mirada no podía apartarse de aquella realidad. Finalmente, la emoción reprimida se escapó en un susurro cargado de peso. ¿Qué es esta broma? ¿Cómo se atreven a usar este nombre así, sin más? Aunque su voz fue apenas un murmullo, estaba llena de una fuerza que parecía brotar de lo más profundo de su alma. La atmósfera de la tienda pareció congelarse a su alrededor. No era solo ira, era algo más cercano a la traición. Sus creencias habían sido heridas, los recuerdos de su familia, profanados. Se sentía completamente abrumada. Sin decir nada más, tomó el producto y lo puso en la canasta de compras. No porque quisiera probarlo, sino para demostrar, para confirmar que ese pastel no tenía derecho a llevar ese nombre. Lo que ella creía auténtico estaba a punto de ser puesto a prueba. En su mano, la bolsa de plástico con el pastel temblaba ligeramente. Dentro, sentía, estaba el enemigo que pisoteaba la tradición que veneraba. Y aún así, no podía simplemente dejarlo allí. Su padre, a su lado, se rió entre dientes. Anda, pruébalo primero, a ver qué tal. Pero esa actitud relajada solo consiguió enfurecerla más. ¿Acaso la tradición era algo que podía tratarse con tanto desdén? De vuelta en el apartamento, no abrió el paquete. Ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. Tomó un vaso de leche, lo bebió de un trago y se dejó caer en una silla, exhausta. Sobre la mesa, las palabras pastel de anillos. 20 pesos parecían desafiarla en silencio. A través del plástico, los anillos del pastel se veían toscos, el color del horneado era irregular. ¿Por qué tengo que comer esto?, se susurró a sí misma. Pero, a pesar de todo, no podía tirarlo a la basura. Una voz en su interior le decía que tenía que demostrar algo. El sonido del plástico al rasgarse resonó en la silenciosa habitación. Un aroma ligeramente dulce flotó en el aire. Ana arrugó la nariz instintivamente. No se parecía en nada al profundo y ahumado perfume de la pastelería de su abuelo, pero tampoco era el aroma artificial que esperaba. Era una fragancia suave, casi tierna. Con la punta de los dedos, tomó un pequeño trozo del pastel y se lo llevó lentamente a la boca. En ese instante, algo dentro de ella se derrumbó. La textura era esponjosa, la dulzura, húmeda. Al masticar, sintió un sabor suave y extrañamente reconfortante. Esto no es lo que conozco, pero está bueno. Tuvo que admitirlo en su fuero interno. El hecho de que su propia lengua estuviera traicionando los principios que había defendido con tanta vehemencia le dolió aún más. La imagen de su abuelo apareció en su mente. Klaus, siempre parco en palabras, contemplando en silencio un pastel recién horneado. De niña, le había preguntado, ¿por qué tiene que ser redondo? Y él había respondido, tiene que serlo. Un círculo no tiene principio ni fin. Permanece para siempre. Eso es la tradición. Cada vez que recordaba esas palabras, su definición de lo auténtico se volvía más nítida. Pero ahora,
La imitación que sostenía en la mano estaba sacudiendo esa certeza de una manera increíble. ¿Qué diría su abuelo si probara este pastel? ¿Se reiría? ¿Se enojaría? ¿O simplemente lo probaría en silencio antes de empezar a hornear la siguiente capa? Una confusión indescriptible comenzó a formarse en su interior. No era simple curiosidad. Era un desafío, una pregunta que un pequeño pastel de un país extraño le planteaba a todo lo que ella creía y a todo lo que su familia había protegido. Aún no sabía qué significaba esa pregunta. En ese momento, lo único que tenía claro era que ya no podía vivir apoyándose únicamente en su orgullo, como lo había hecho antes. ¿Qué es la tradición, en realidad? La pregunta comenzó a resonar en su mente, persistente y profunda. Todo lo que ella creía, todo lo que daba por sentado, se encontraba en la pastelería de su abuelo. El calor del horno de leña, el color cambiante de la masa con cada capa horneada, el tiempo y el esmero acumulados con el número de anillos, el sudor del artesano y, sobre todo, el orgullo del que hablaba Klaus. Para ella, todo eso era la tradición. Por eso había sentido una rabia tan visceral al ver el pastel en el Oxxo. La emoción que le embargó en ese momento fue el instinto de proteger algo sagrado. Pero, ¿y si ese supuesto enemigo era aceptado por su propio paladar? ¿Y si los valores que había defendido se tambaleaban con una sola mordida? Era una verdad difícil de aceptar. A la mañana siguiente, abrió su cuaderno sobre la mesa. La mano que sostenía el bolígrafo temblaba ligeramente. En el centro de la página, escribió: la tradición es proteger o aceptar. La frase quedó suspendida en el papel en blanco. Al lado, añadió: ¿de qué estoy enfadada, exactamente? Pero no encontró una respuesta. Ira, tristeza, traición, o quizás la obstinación de no querer admitir la realidad. Solo podía mirar fijamente la hoja, vacía de conclusiones. El sabor del abuelo Klaus tenía peso. Era la proporción áurea de huevos, azúcar y mantequilla, fusionada con su vida. Era el tiempo invertido en hornear capa por capa. Todo eso creaba un sabor único e irreemplazable. En cambio, el pastel que encontró en México era increíblemente ligero. Parecía más centrado en la delicia del momento que en la historia o el porqué. No intentaba imitar la tradición, no enfatizaba el respeto. Simplemente se integraba de forma natural en la vida cotidiana. Eran completamente diferentes. ¿Pero eso está mal?, se preguntó. La tradición no se sustenta solo en la técnica o el tiempo. También tiene que ver con el clima, los ingredientes, la cultura y, lo más importante, los sentimientos de quienes la prueban. Alemania y México, con sus contextos tan distintos, le habían dado vidas diferentes al mismo postre. Si era así, quizás no era una imitación. Quizás era simplemente otra respuesta correcta, nacida en una cultura diferente. Pero en su corazón, una parte de ella quería pensar así, mientras que otra se negaba a aceptarlo. Cada vez que pensaba en la pastelería de su abuelo, en su figura firme y directa, su corazón vacilaba. No dudes. La tradición debe ser protegida, le susurraba una voz desde su interior. Pero la verdad era que su corazón ya había dudado. Y no era una vacilación desagradable. Al contrario, estaba llena de la sensación de que su visión del mundo se estaba expandiendo. Empezó a sentir que en esa sensación se mezclaba un atisbo de esperanza. Quizás la tradición no consistía en encerrarse en uno mismo. La idea brotó en su mente. Si su abuelo probara ese pastel ligero y esponjoso, ¿qué pensaría? Tu lengua sí que es honesta, sintió que diría Klaus, y luego le revolvería el pelo con su mano grande y callosa. En un rincón del papel, escribió una pequeña nota: tengo que pensar más en esto. Aunque todavía no tenía una respuesta, esa duda ya había empezado a mover algo dentro de ella. Y eso, podía sentirlo con claridad. Papá te llevará a ver el auténtico, dijo su padre al día siguiente. La llevó a una pastelería elegantemente situada en una de las calles más sofisticadas de Polanco. Era la panadería Rosetta. Dentro, tras una vitrina de cristal, una variedad de pasteles se exhibían como joyas. Y en el centro,
destacando sobre el resto, había una colección de Baumkuchen de colores vibrantes. Casi se olvidó de respirar. Aquello no se parecía en nada a la obra de su abuelo. Lo que debería haber sido un anillo dorado estaba ahora veteado con el púrpura del rompope o el rojo intenso de los frutos rojos. Parecían obras de arte, pero al mismo tiempo, la corteza estaba horneada de manera uniforme y lisa, impecable. Es de un maestro pastelero alemán que se estableció aquí hace décadas, explicó su padre, confirmando el nombre del lugar. El nombre le sonaba. En la estantería de la pastelería de su abuelo, había un viejo libro de recetas. Creía haber visto ese nombre, Rosetta, en una esquina de sus páginas. Los postres que veía a través del cristal conservaban un aire tradicional, pero su forma era libre, creativa. Rompope, frutas de verdad venden esto en nombre de la tradición, pensó. No le añadas cosas innecesarias. El anillo debe ser puro, la voz obstinada de su abuelo resonó en su cabeza. La frase hizo que sus labios se tensaran. Quiero el clásico, dijo. Su voz era débil, pero llena de determinación. Su padre, con una mirada amable, eligió uno de rompope. Poco después, 2 platos fueron colocados sobre la mesa de mármol. En uno, el tradicional pastel de anillos dorado que ella había elegido. En el otro, un pastel de un suave color púrpura. El aroma que desprendían ambos era similar, pero claramente distinto. Se concentró en su plato. El Baumkuchen, transformado en algo demasiado hermoso, la hizo cuestionar de nuevo su definición de la tradición. Aunque no pudiera encontrar una respuesta inmediata, supo, incluso antes de cortar el pastel, que lo que estaba a punto de ser puesto a prueba no era solo el sabor, sino todo lo que había creído hasta ese momento. Sobre la mesa, los 2 pasteles se enfrentaban en un diálogo silencioso. Ana cortó lentamente una rebanada de su pastel clásico. En ese momento, sintió una ligera resistencia en la punta del cuchillo, muy parecida a la solidez de las capas que había sentido innumerables veces en la pastelería de su abuelo. Contuvo la respiración mientras la hoja se deslizaba suavemente a través del bizcocho. El corte era liso, impecable, las capas se apilaban en anillos perfectos. Era hermoso, pero tan perfecto que se sentía distante. Con cuidado, tomó un pequeño trozo con el tenedor y se lo llevó a la boca. Un aroma dulce y complejo inundó su paladar. Al masticar, la capa exterior era ligeramente crujiente, mientras que el interior, húmedo y tierno, se deshacía en su boca. Es muy parecido al sabor de mi abuelo pero más delicado, se sorprendió a sí misma al pensarlo en voz alta. El temor de que su orgullo se derrumbara comenzó a disiparse. Respiró hondo. En lugar de dejar que las lágrimas brotaran, eligió aceptar en silencio el cambio que se estaba produciendo en su interior. Esto no era una imitación del sabor de su abuelo. Era una prueba de respeto hacia la tradición que él había protegido. Arraigado en la tierra de México, e interpretado a su manera. Tanto el aroma, como el sabor y la textura contenían el deseo de hacer feliz a alguien. En la pastelería de Klaus, proteger la tradición lo era todo. Cambiar la receta heredada equivalía a perder el orgullo. Pero este pastel era diferente. No era un cambio, era una expansión. Su padre no dijo nada, simplemente saboreaba en silencio su pastel de rompope. Quizás él también sentía algo. El silencio entre ellos decía más que 1000 palabras. Un simple trozo de pastel había cambiado algo fundamental en su corazón. Fue el momento en que una creencia firme, un tiene que ser así, se relajó ligeramente. La tradición no es solo proteger. Es comprender, aceptar y construir un puente hacia el futuro. Esa idea se grabó suavemente en su corazón. En la tranquila atmósfera de la pastelería, la mirada de Ana fue atraída por una fotografía enmarcada con sencillez detrás del mostrador. Mostraba a un hombre de aspecto clásico, vestido con un traje oscuro. Debajo, una pequeña placa decía Carl Schmidt. Una empleada mayor se acercó y, con voz suave, le explicó que Carl Schmidt fue un maestro pastelero alemán que llegó a México a principios del siglo XX. Por azares del destino, se estableció aquí. No solo horneaba Baumkuchen, con esmero,
incorporaba los sabores de temporada y la cultura mexicana en sus postres. No fue alguien que destruyó la tradición, dijo la mujer, ni alguien que la protegiera obstinadamente. Fue un hombre que, en silencio, construyó un puente entre culturas. Ana se quedó paralizada. La imagen de la espalda de su abuelo y la fotografía de Smith se alternaban en su mente. Si esos dos hombres se hubieran conocido, ¿de qué habrían hablado? Quizás, incluso sin palabras, se habrían entendido a través del tacto que sus manos habían memorizado. Si su abuelo hubiera conocido a este hombre, ¿qué habría dicho? La pregunta surgí. O de su corazón, sin rastro de ironía o lástima. Conocer la historia de este hombre llamado Smith hizo que su definición de la tradición comenzara a cambiar, pieza por pieza. La tradición no era un muro sólido, sino que, como los anillos de un árbol, poseía la flexibilidad para soportar el viento, la lluvia y el tiempo. No se manchaba con elementos externos, al contrario, los incorporaba, superponiéndolos como una nueva capa. Detrás de este Baumkuchen arraigado en suelo mexicano, estaba la historia de un hombre alemán que confió silenciosamente la tradición al futuro. Ya no había ira en su corazón. En su lugar, había una emoción indescriptible. Este país no solo imitaba. Era un país que sabía aceptar, comprender, digerir y, finalmente, hacer suya una cultura. Por fin, empezaba a entender la fuerza oculta de México. La tarde antes de su regreso a Alemania, Ana paseaba sola por la zona de souvenirs de una tienda departamental. Entre la deslumbrante variedad de productos, su mirada se detuvo de nuevo en un lugar familiar. Tras dudar un momento, su mano se extendió hacia el mismo pastel que había visto en el Oxxo. Esta vez, eligió la versión con un empaque de color lila, sabor tamarindo con chile. Ese sabor que antes le había parecido una aberración, ahora la atraía profundamente, como un símbolo de la cultura mexicana. De vuelta en el apartamento de su padre, mientras se preparaba para abrir el empaque, una frase estuvo a punto de escapársele, esta cosa. Pero antes de terminar, dio una mordida. El aroma del tamarindo se extendió, su sabor ácido y dulce entrelazándose con el picor del chile y la dulzura húmeda de la masa. Las capas apiladas del pastel parecían tejer los valores dispares de México y Alemania. Suspiró suavemente. Aunque no desearía que su abuelo hiciera un pastel así, esto, en sí mismo, era excelente. En ese momento, sintió que algo en su interior había cambiado definitivamente. El orgullo heredado de su abuelo seguía profundamente arraigado en su corazón, pero ahora, enriquecido con una nueva perspectiva, le permitía ver un paisaje que nunca antes había imaginado. La tradición no consiste solo en proteger el pasado. Es algo que, a través del esfuerzo y el respeto de ciertas personas, expande gradualmente sus fronteras para ser transmitida al futuro de una forma nueva. Eso fue lo que aprendió en este país. En el aeropuerto, al día siguiente, Ana abrió su maleta. Junto al único y perfecto trozo de Baumkuchen de su abuelo, cuidadosamente envuelto, comenzó a colocar varios de los pasteles del Oxxo. Compró de tamarindo con chile, de mole, de rompope. Llenó los huecos con esos empaques baratos y coloridos. No estaba reemplazando una tradición por otra, estaba llevándose ambas a casa. Un nuevo anillo se había grabado en su corazón. Y aunque era diferente al de su abuelo, estaba segura de que podían coexistir. El viaje terminaba en silencio, pero para ella, era el primer y firme paso como una nueva heredera de la tradición. Una que entendía que el fuego no se preserva adorando las cenizas, sino manteniendo